esta conversación, compartamos criterios, hablemos de lo eterno. Algo más podcast. Grabando. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este episodio de Algo Más Podcast. Sí, todavía no podemos decir ¿Cuál capítulo es, ni tampoco sabemos qué capítulo va a ser este, pero hoy tenemos un invitado súper especial, mi hermanito. Démosle la bienvenida a mi cuñado Camilo Barrientos. ¡Bravo! Bienvenido. Gracias, muchachos. Qué alegría estar aquí con ustedes. Igual. Motivo de gran gozo este viaje. Fue muy necesario. Y bueno, aprovechamos el tiempo bastante. Y gracias por esta invitación tan especial. Cami llegó el viernes a las 11:40 de la mañana. Y desde ¿qué hemos hecho desde el viernes? El sábado en la mañana, el viernes en la noche fuimos al ensayo del coro. No, hemos estado trabajando muchísimo. No hemos parado de trabajar todo el tiempo. Por ahí yo subí una historia que decía que aprovechamos cada momento que tenemos juntos, que nos vemos, que nos encontramos para hacer todo lo que se atrasa en los meses que no nos vemos. No sé si todos los encuentros familiares suelen ser como caóticos cuando uno tiene la familia lejos, pero nosotros sí vivimos eso totalmente porque, bueno, Cami y yo tenemos un ministerio en común que nos negamos completamente como a dejarlo morir, sino que siempre queremos, cada vez que nos vemos, como darle vida a lo que el Señor nos ha confiado. Y entonces, bueno, antes del viernes estuvimos toda la tarde ocupados también haciendo cosas como programando. El viernes en la noche teníamos ya compromiso en la iglesia. El sábado en la mañana tempranito nos fuimos a grabar. Almorzamos como a las 4 de la tarde. Ya después el culto. Teníamos un culto especial de alabanza. Sí. No, y ha sido, el domingo siempre es demasiado trabajo para nosotros, siempre se hacen muchas cosas y aprovechamos también para tener este espacio, este podcast. Bienvenido entonces. Él está un poquito nervioso porque es su primer podcast. Pero no vamos a estar. Pero claro que sí. Es una conversación fluida y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y queremos contarle porque mucha gente nos pregunta a veces ¿por qué Job 8:7? Y basados en este versículo hermoso que está en la palabra del Señor en Job 8:7, que dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces hoy queremos dirigirnos a ustedes con mucho amor. Vamos a hablar acerca de el propósito de Dios para los pequeños comienzos. Los pequeños comienzos. No subestimes los pequeños comienzos. Sí. Yo estaba recordando cuando era novio de mi esposa, ellos grabaron Quiero Ser Verdadero, y yo sé que la mayoría de ustedes ha visto este video donde ellos tenían en sus camisetas Job 8:7 y mucha gente preguntaba la razón de por qué esto en sus camisetas, porque se identificaban tanto con este versículo. Y yo quiero, este podcast va a ser muy a la historia del ministerio de mi cuñado y de mi esposa. Y yo quiero preguntarles de dónde inició, o sea, por qué empiezan a valorar tanto este versículo y cómo fue ese proceso, ese pequeño comienzo, cómo lo ven en este momento, cómo fue y qué han vivido a lo largo de todo este tiempo. Bueno, yo cuento algo como resumido. Nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, siempre acostumbramos a hacer las devocionales, ¿sí? Entonces, con nuestro padre, nuestra madre, leíamos la Biblia y la cogíamos en orden, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las noches, sin falta. Eso era como que, o sea, si faltaba como que un día que estaba transcurriendo las horas y nosotros hasta le preguntaba, ¿qué iba el devocional? Sí. Entonces se iniciaba siempre desde el Génesis, la historia de la creación, el éxodo, la salida del pueblo de Israel, la esclavitud, la historia del rey David, Salomón. Entonces, todo eso lo recordamos demasiado, pero una vez llegamos a Job, ¿sí? Y llegamos a un versículo que nos encantó y nos marcó mucho, y mi papá
nos marcó tanto que él enfatizó ese versículo. Y nos marcó tanto que nos lo dedicó, ¿sí? Y cuando él llegó al libro de Job, el capítulo 7, versículo 8. 8:7. 8:7, sí. Él dijo, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo recuerdo que mi papá se quedó ahí. Sí. Y nos también lo dijo a nosotros, muchachos, aunque su principio haya sido pequeño. Como que no siguió, o sea, estaba leyendo y paró ahí. Sí. Y nos lo dedicó. Okay. Y siempre nos lo recordaba, después de que ya empezamos con el Ministerio de la Música, él siempre nos recordaba por medio de ese versículo, muchachos, no olviden esto, Job 8:7. Sí, y bueno, o sea, cuando salíamos a cantar, ya el Señor como empezó a llevarnos a otros lugares, siempre que papá nos acompañaba en las introducciones de las canciones, él decía Job 8:7. Y aunque era como una administración, nosotros sí sabíamos que era para nosotros. Sí, que el Señor nos estaba recordando una vez más, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será. O sea, antes de que ustedes pasaran a... Antes de la canción. Él era o durante la canción, porque nosotros éramos unos niños, o sea, yo tenía como 7 años, Camilo tenía 9. Entonces no nos quedaba tan fácil, pues. Entonces, o sea, ellos eran los que saludaban y ministraban ellos antes de que ustedes pasaran. Ellos saludaban a iglesia, ellos todos, gracias por invitarnos. Sí, porque Camilo. Y ya yo era muy, o sea, todavía más. Camilo al principio. Pero al principio yo lo único que decía era cuántos damos gloria a Dios en las cintas y todo así. Pero el resto la hablaba. Pero entonces mi papá... igual yo también la embarraba muchísimo, pues cuando iba a hablar, porque no tenía claro qué decirle a Por ahí me han contado historias de Laura cuando hablaba y saludaba a los hermanos, sí. Entonces mis papás nos ayudaban así, y mi papá ministraba y siempre decía este versículo, aunque tu principio haya sido pequeño. Y en Quiero Ser Verdadero, que de hecho me gustaría hacer un paréntesis para contar parte de lo que pasó con el video de Quiero Ser Verdadero, que a veces también me preguntan mucho qué pasó con ese video de Quiero Ser Verdadero. Ni nos lo bajaron de YouTube ni nada por el estilo, fue un error que nosotros cometimos ahí como manipulando el canal y perdimos las vistas, no que los números sean muy trascendentales. Se perdió el video, se borró el video. Pero se perdió todo el video y el tuvo video que volver a subir. El video ya lleva como 2 millones de vistas y eso como que humanamente duele, pero eso ya fue lo que pasó. Entonces en este video de Quiero Ser Verdadero tenemos las camisetas con Job 8:7 porque es totalmente trascendental para nosotros, pero me gustaría mucho que Camilo empezara contando cómo empezó su servicio, o sea, cuál fue el primer servicio que empezamos a prestar en la iglesia, la primer predicación, la primer actividad que tú recuerdas que realizamos en la congregación, y también tu amor, ¿cuál fue tu primer servicio? ¿Listo? No, invitado. Bueno, yo recuerdo mucho que mis papás nos enseñaron como el amor por el servicio, más que todo. Y eso empezó en la casa. Inclusive nosotros empezamos a servir, fue en la casa, con las mismas devocionales, porque mis papás inclusive nos empezaron a... Bueno, usted mañana va a cantar, Camilo canta los coros, Laura leer la Biblia, y así, y después pasado el otro día, entonces yo también leía la Biblia, Laura cantaba los coros, y así. Entonces ahí empezamos a servir, así empezamos a servir. Ya una vez pues que ya servicio como tal, era que mis papás ensayaban con un trío en la casa, y con lo que hacían pues serenatas en las noches, así evangelizaban. Entonces cierto día después de unos ensayos, o sea, nuestros primeros servicios eran las serenatas que mis papás nos pero llevaban nosotros a dar. Acompañábamos. Nosotros nos quedábamos dormidos allá, pero y cantábamos con ellos, pero en pijama mi mamá nos llevaba. Sí, 1 a 2 de la mañana dando serenatas, pero nosotros solamente dormidos y mis papás cantando, terminaban aquí y se iban allá. Pero entonces ya cuando nosotros iniciamos ya como cantar, a servir ya en la iglesia, fue una vez que mis papás están ensayando para un evento evangelístico en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, que eran Los Sauces. Entonces están cantando una canción evangelística y nosotros dos obviamente estamos ahí escuchándolos y también cantábamos. Cuando en un momento yo estaba cantando, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, que esa historia sí, o sea, a mí me marcó porque yo lo recuerdo mucho.
Y cuando yo estaba cantando hubo un momento de silencio y todos, cuando yo levanté mi mirada, porque yo estaba cantando así como en el suelo, jugando, haciendo cualquier cosa, no sé qué estaba haciendo, como que jugando un niño. Entonces, cuando yo levanté mi mirada, todo el mundo ellos me estaban mirando, el hermano Juan Giraldo, sí. Mi mamá, mi papá, y yo ¿qué hice? Como que creí que me estaba portando mal o algo. Y Camilo, ¿usted qué está haciendo? Me preguntaron, y yo, ¿cómo así que qué estoy haciendo? Usted está haciendo segunda. Yo no sabía qué era eso. Tenías? Yo tenía como 7 o 8. Entonces, ellos dijeron, esto no se puede quedar así, eso no se puede quedar así. Esta canción que estamos ensayando la van a cantar ustedes dos el domingo, en la clausura del culto de la semana evangelística. Exacto, y Camilo tenía 7, yo tenía como 6 años más o menos, 5 y medio, 6. Entonces, no sé, la edad no la recuerdo encinita, pero ese domingo llegó y nosotros cantamos nuestro primer especial, nuestro primer coro especial. Y para esa época llegó el que finalizaba la prédica, era un hermano que le gustaba mucho la música y nos escuchó y él nos dijo, muchachos, ustedes no me pueden quedar aquí también, los tengo que sacar de acá. Y empezamos a salir. A los 8 días nos invitó a la iglesia donde él pastoreaba. Y ahí empezamos. El nombre del pastor, el hermano Arbey González. Ok, pero yo me acuerdo también, la primera vez que cantamos así, ya como más oficialmente fue en el colegio, en la inauguración del colegio donde nosotros también hicimos toda la primaria. También fue como una convención también. Sí. Por ahí hay fotos. Bueno, la convención llegó como 2 años después. 2 años después. Que en esa convención logramos sentir como el Señor de verdad nos decía, tengo un plan especial con ustedes. Mi mamá todo lo grababa en cassettes, todo. Y hasta que teníamos como 15 años, mi mamá siempre nos ponía a escuchar eso, nuestro comienzo. Porque para mamá siempre fue muy importante que recordáramos la forma en la que empezamos a servir al Señor. Y ellos siempre nos decían eso, ustedes hoy son esto, pero ustedes en unos años van a hacer algo que ustedes ni siquiera se imaginan. Y yo me imagino que mis papás cuando estaban diciendo eso no se imaginaban esta edad. Yo me imagino que, y lo sé, porque lo he vivido, los propósitos de Dios van mucho más allá y el Señor cuando dice que va a hacer algo lo hará. Y ya que estamos casados, yo creo que ni tú, ni yo, ni tú sentimos que ya el Señor hizo todo. Yo falta más. Tengo en mi corazón eso, como se llama este podcast, algo más, que el Señor más, sí. De una forma poderosa quiere algo más con nosotros. Pero la invitación y qué bonito que podamos reflexionar en este momento hacia lo que el Señor quiere hacer con estas personas que nos están escuchando, que están en su congregación, que de repente ahora mismo son los encargados de hacer las actividades que nadie puede ver, ¿sí? A veces uno quiere solo estar en el escenario o en la plataforma o en el lugar donde las personas te pueden observar, pero no podemos subestimar lo que es servir al Señor ahí en el lugar en lo pequeño, donde Él te puso. Y a mí se me viene algo a la mente también y es, mis papás siempre nos recordan, no se les olvida cómo comenzaron, no se les olvida el principio. Y uno se pone a pensar, ¿cuál fue el principio? El principio radica en lo que nos enseñaron, que es la búsqueda de Dios. Porque yo recuerdo mucho que mis papás, mi mamá, nos decían, mañana vamos a ayunar. Y éramos unos niños. Las presentaciones eran una cosa una tremenda. Disciplina de oración antes de... Y yo recuerdo mucho que éramos unos niños y ayunábamos, no todo un día, pero si ayunábamos, por ejemplo, es un sacrificio para un niño ayunar de 6 de la mañana a 11 del día. Claro. Eso es un sacrificio. Y orar. En esas horas, orar. Y vamos a orar. Y cuando entonces nos preguntan cuál es el principio es ese. Búsqueda de Dios. La intimidad. La intimidad con Dios. Cuando nos preguntan qué es el principio es humildad. Cuando nos preguntan qué es el principio también es cuando te tiran piedras y te atacan, eso también es el principio. Cuando nos preguntan por el principio, nos dicen, tenemos que decir, madurar y aprender a recibir los golpes. A resistir. Y el Señor te enseña en el principio a valorar
la corrección como un acto de amor. Ujú. Porque a veces cuando uno ya está muy grande y uno no se acostumbró a correcciones o sí, a la corrección así profunda, intensa, desde los principios, uno crece con arrogancia. Ujú. Y creo que aunque nosotros vivimos cosas muy dolorosas que si nos da el tiempo las compartiremos, vivimos cosas supremamente dolorosas, pero que si no las hubiéramos vivido, no sabríamos cómo manejar parte de las bendiciones Ujú. que el Señor va permitiendo que te lleguen. Porque yo también sé y lo hemos vivido que todo lo que las personas que nos observan a veces pueden ver, no es simplemente esto, es un montón de procesos allá en la intimidad Vivencias y experiencias con que Dios. duelen. Entonces a veces las personas te pueden preguntar, bueno, y yo quiero vivir parte de lo que tú estás viviendo, pero nosotros hemos Y tenido también se me viene que... algo a la mente, perdonita, y es que cuando vienen momentos así duros, porque no les llegan, Ujú. que uno dice no quiero más, uno ve como cosas, actos humanos que no van, uno a veces mismo también se aleja de Dios, y los golpes de la vida, sí, y también nos vuelven al principio porque nos dicen que uno va detrás de una meta, y la Ujú. meta es Job 8:7. Ujú. Entonces, o sea, cuando le preguntan al principio, nuestros comienzos, nuestros inicios, radican demasiadas cosas. Ujú. Sí, 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 yo, pues. es muy importante eso, el saber y el respetar el hecho de que el comienzo y los principios, lo que uno empieza a vivir, es lo que a uno lo ayudan a crecer y a llegar a la meta, como decía Cami. Una vez estábamos en una conversación con un pastor amigo de nosotros y empezamos a hablar de un pastor que en algún momento pues estaba viviendo un proceso muy difícil de su vida y había salido del ministerio. Y estábamos diciendo que siempre lo recordamos los dos y es lo importante de uno forjar su vida con andamiajes firmes, Total. porque a veces nos confiamos mucho de que en el comienzo queremos lograr muchas cosas, pero no entendemos que todo es un proceso. Vemos lo grande, pero no Exacto, vemos- queremos llegar allá, a la cima, ya, y no importa el precio y no importa cómo voy a llegar. Pero resulta que en Dios lo más importante es respetar el proceso que Él le está dando a uno Sí. para Que- llegar. Y que vemos que hay gente que está aquí abajo y que por cosas de la vida, casualidad, no sé si es suerte, están aquí y llegan Ya, allá. rápido. Sí, nosotros hemos visto ministerios en todos los aspectos Ujú. que salen hoy al ministerio y en 2 años ya están como en la cima o en el clímax o Ujú. sí, como en la cúspide de su ministerio, en todo, o sea, ministerios musicales, ministerios, sí, los pastores, las esposas, familias pastorales que surgen y llegan como a sus propósitos y a sus planes muy rápido, pero de alguna forma siempre pasa algo que hace que Sí. cuando llegan las pruebas o las dificultades, porque siempre llegan, no tienes el andamiaje para decir, Firme, voy a sí. permanecer. Es muy inestable por lo rápido que Sí, se construyó. Crecimiento tambaleas. prematuro. Ajá. Nosotros hemos visto muchos ministerios musicales Ujú. que surgen hace un momento a otro y como que Pra. llegan a la cima total, pero Que al aunque- año desaparecen porque no tenían un andamiaje suficiente. Ujú. Y el andamiaje en Dios es, el propósito del andamiaje en Dios es el proceso del dolor, del sufra, de las disciplinas, las críticas, Ujú. ¿qué más? O sea, hay muchas cosas que hacen Entonces, parte que de el ese Señor te andamiaje. agradezco, el Señor yo necesito, el Señor me siento débil, Ujú. el Señor no puedo más, el Señor gracias. Eso es, o sea, es un Sí. proceso el proceso es como un paquete. Total. No, el Hay muchas agradecimiento es cosas. muy importante porque a veces como seres humanos tendemos a agradecerle a Dios por lo mismo, por lo grande, más no por lo pequeño, Sí. ¿sí? Entonces no nos damos cuenta que el Señor todo el tiempo está ahí, que Él en realidad todo el tiempo nos da todo lo que tenemos, todo lo que Sí, lo que vivimos, tú predicabas. respirar, sí, todo Él nos lo da y se nos pasa lo pequeño por agradecerle a Dios. Y pedimos, Señor, dame esto, quiero llegar al monte, dame ese monte.
¿sí? Pero sabemos que hay que escalar para llegar a la cima. Sí. Y que en el proceso hay que agradecer, hay que tener humildad. Yo sé que muchas personas les ha pasado, llegan rápido, llegan veloz, pero ese andamiaje está muy débil y en cualquier momento se puede caer. Y yo sí soy de confiar más en los pasos firmes, pequeños, cortos, pasos cortos pero firmes. Que toman tiempo. Sí. Porque también un ministerio no se construye de la noche a la mañana. Eso es muy tremendo lo que uno tiene que empezar a caminar, a recorrer. Y nosotros en este momento, y es algo que me gustaría repetir, no es que sintamos que lo hayamos alcanzado todo lo contrario, hay demasiadas cosas que en Dios queremos alcanzar. Sí. Pero también sabemos que de alguna forma, tú que nos estás escuchando, nosotros que estamos acá, vamos delante de alguien que va siguiendo nuestros pasos. De alguna forma, eso es un referente. Todos estamos siendo observados o estamos siendo un referente para alguien y uno tiene que ser responsable con eso. Parte de esa responsabilidad es esto que estamos haciendo, porque hay jóvenes que tienen grandes talentos, grandes. Nosotros antes de casarnos tuvimos la oportunidad de viajar por muchos lugares de Colombia. Y uno veía tantos jóvenes talentosos, ¿cierto? Que se le acercaban a uno, hermanos. Yo quisiera eso. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Cómo lograron eso de lograr que los invitaran o qué? Mira, ¿te acuerdas que nosotros 2007, 2008, recién graduados del colegio, decíamos, wow, el día que en una congregación nos paguen un tiquete para que vayamos a ministrar la alabanza allá? Nosotros éramos, ay no, ¿será que sí? ¿Será que eso sí nos va a pasar? Y ya cuando de repente eso llega, nosotros, gracias al Señor, siempre fuimos muy agradecidos con eso. Pero llorábamos cada vez que estábamos en un avión porque alguien había tomado la decisión de llevarnos a su congregación a ministrar la alabanza. Era como un regalo del cielo, pero lo cultivamos mucho tiempo antes. Entonces, y que no nos acostumbramos a eso, porque es que muchas veces suele pasar que es como la vida, que uno se acostumbra a despertar todos los días y a uno se le olvida agradecer todos los días por eso. Sí. A uno le pasa también lo mismo con el ministerio, nos acostumbramos tanto al ministerio. Exacto. Que no agradecemos por el todo ministerio. Lo que se vuelve costumbre es peligroso. Sí. Entonces, o sea, es como yo le aprendí algo a mi madre y es a disfrutar todo como si fuera el último día. Yo veo un paisaje y yo tengo que tomarme mi tiempo, mirarlo y ver la grandeza del Señor por medio de un árbol puesto en una montaña y contemplarlo como lo es, algo hermoso, y agradecer por eso, no acostumbrarse a ver la grandeza, la hermosura de Dios reflejada en la creación como algo normal. Lo mismo es el ministerio. Sí. No nos podemos acostumbrar nunca a lo que Dios nos dio como lo tengo y me acostumbro. Lo tengo y no lo valoro porque ya es mío. Exacto. Sí, ahora las personas se dejan llevar mucho yo creo que a todos nos ha pasado, que decimos necesito la aprobación de las personas, que las personas vean mi ministerio, lo que le preguntan a uno, pero hermano, ¿usted cómo lo hizo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo hace? Sí, y estamos muy interesados en en el like, en la aprobación, en que nos digan está bien hecho, pero Dios tiene algo muy hermoso con nosotros en el momento que estamos viviendo, que sea que lo estemos viviendo, ¿sí? Así sea, como decía mi esposa al principio, si tú estás en este momento sirviéndole a Dios en la congregación haciendo una labor que entre comillas pareciera pequeña, que no es en el altar, que es recibiendo a las personas, que nadie ve. Eso es lo importante. Sí, la misma Biblia lo dice, o sea, si uno quiere reconocimiento, no está mal. Pero si usted quiere, o sea, reconocimiento, o sea, no sé cómo decirlo para que no suene feo, pero si usted quiere ser grande en Dios, digámoslo así, esa es la palabra ahora. Si usted quiere ser grande en Dios, entonces búsquelo abajo, en lo secreto, donde nadie lo ve. Porque muchas veces nos llenamos nosotros como que, bueno, quiero que vean que el Señor que busco al Señor, entonces me voy para la iglesia donde están los hermanos y empiezo a orar, Señor, y a gritar, y en eso no radica. Sí.
Porque muchas veces uno ha escuchado oraciones en la iglesia, en nuestras congregaciones donde nos encontramos hermanos que oran duro para que los escuchen y en vez de ser bendiciones son como estorbo. Pero nada más lindo como buscar al Señor. Señor, yo te necesito y me busco mi lugar. Yo digo que cada persona tiene como un lugar en su casa, en su hogar, donde este es mi puntico donde yo busco al Señor, donde yo tengo una relación con el Señor. Ahí yo, en mi casa, cuando yo veía a mis papás, yo tenía un lugar donde yo decía, aquí me arrodillo y aquí yo busco al Señor. Y ahí es donde yo empieza todo. Porque un momento que mis papás ya, o sea, las devocionales ya dependen de ustedes, muchachos. Claro, nos lo enseñaron. Y nos delegaron esa responsabilidad. Y hubo un momento que yo ya empecé a buscar al Señor y empezamos a formar una amistad él y yo. Así yo le decía al Señor, Señor, en lo secreto, Señor, aquí llegó Camilo, tu amigo. Sí. Así empezaba yo la conversación con el Señor y empezaba a hablarle todo lo que me pasaba en el día. Pero era así, en lo secreto. Entonces la gente así, yo creo que usted quiere ser grande en el Señor. Búsquelo en lo íntimo. Y la palabra del Señor lo dice. O sea, tú tienes que buscar lo íntimo para que el Señor te recompense en público, porque igual el Señor es fiel, es justo y sabe que en esta vida nosotros tenemos sueños. Así Dios no es egoísta. Pero muchachos, recuerden que, bueno, hay un pasaje en la palabra de Dios donde el Señor compara su reino, ¿sí? Que es lo más grande. Compara su reino con algo supremamente pequeño, que es un grano de mostaza. Y uno a veces quiere que su ministerio sea proporcional al reino, cuando eso no va a pasar. El Señor quiere que de verdad empecemos a amar los pequeños comienzos, como es un granito de mostaza. Es súper pequeño. Sí, no sé, pero no tú sé decías si... ahorita, el árbol es supremamente grande. Grande, o sea, yo estaba viendo una foto de una semilla de mostaza y es algo así pequeñito como, o sea, diminuto, es demasiado pequeño. Pero no sé si ustedes han visto un árbol de esta semilla y es gigante, o sea, es que es algo exageradamente grande. Pero tiene que ser semilla. Que venga primero de algo tan pequeño. Y yo siempre reflejo, siempre que pienso en la fe, que el Señor lo dice, si tuviera fe así como un grano de mostaza, así como una semilla tan pequeña, podrías mover montañas. Pero esto lo que a mí me lleva a pensar es que de una fe que debemos tener tan pequeña, tenemos que reconocer que Dios puede hacer un milagro tan asombroso y tan grande. Y así nosotros, mismo con nuestra vida. Amén. Y los granos de mostaza, bueno, antes de ser el árbol gigante, que ojalá ustedes puedan entrar ahí y búsquenlo. Antes de ser ese árbol gigante, se fue una semilla. Y cuando uno es semilla, o sea, cuando eres pequeño, mucha gente te quiere pisotear. De muchas formas. Riesgo, o sea, lo que tú dices es muy bonito, Anita, porque cuando tú siembras la semilla, digamos, el árbol, lo que estamos hablando, el árbol de mostaza, él cuando empieza a crecer, él corre muchos riesgos. Claro. El riesgo de que te pisen, el riesgo de que te corten, el riesgo de que las aves te cojan y ya dejas. La pisoteen. Ya, no vas a hacer árbol nunca. O sea, se está expuesto a muchas cosas. Sí. La cosa es que hay que salvaguardar. Porque seguramente muchas semillas no logran ser un árbol así. Muchas semillas. Porque uno se afana y uno quiere ser árbol grande y frondoso. Antes, pero nosotros, tú hiciste una publicación que me gustó muchísimo, y es que primero Dios va a orar en ti antes de orar a través de ti. Entonces empieza a amar eso de que Dios obre en ti primero. Primero ama y enamórate de ser una semilla, para que Dios en su tiempo, la palabra de Dios lo dice, todo tiene su tiempo, para que Dios en su tiempo guíe y te lleve a ser un árbol frondoso. Nosotros también, y tú también, todos hemos pasado por momentos en los que siendo semillas hemos sido pisoteados. En este momento yo considero que nosotros en este camino del ministerio somos semillas, somos semillas. Y hemos sentido ya eso en nuestra propia experiencia ministerial. Como mi esposo es pastor, ya aparte del ministerio musical, hemos sentido
cómo el enemigo a veces usa personas para arrancar esa semilla, para dañar nuestra semilla, la semilla que estamos siendo en este momento. En algún momento seremos árboles frondosos, en algún momento lo seremos. Ahora somos semillas y hemos podido sentir cómo mucha gente ha querido dañar nuestro matrimonio, nuestro ministerio, con comentarios, con lo que sea, muchachos, que llegue, porque llegan muchas cosas, pero está en nosotros el permanecer. Y esa es una oración importante. Señor Jesús, ayúdanos a permanecer. La palabra de Dios dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, en este momento en que estamos siendo semillas, hay que orar, lo que decía mi hermano, en intimidad con Dios. La intimidad es poderosa en momentos como los que tú estás viviendo. Si tú estás viendo eso y te sientes identificado, estás viviendo un pequeño comienzo, da gracias a Dios, enamórate de la intimidad con Dios, que el Señor en su momento ya hará contigo lo que Él sabe que tiene que hacer según su propósito. Importante que, como decía mi esposa, en los pequeños comienzos también uno tiene que ser de bendición para otros. También Dios lo pone a uno ahí para impulsar a alguien más. A nosotros no tiene por qué molestarnos el que otra persona crezca, el que yo voy a ayudar a que mi esposa, a que mi cuñado, a que el que está a mi lado va a crecer y va a llegar alto porque yo lo ayudé. No, Dios me está preparando a mí en el camino y me puso en el camino a esa persona que puede ir más adelante que yo, o que Dios lo tiene para otra cosa que de pronto yo la quería vivir, pero Dios me puso ahí para ayudarlo, no para estorbarle. Yo creo que hay pasa mucho que hay gente que le molesta que otra persona esté ahí, que otra persona, ay, pero a él, ¿por qué lo pusieron de líder de jóvenes y por qué no a mí? Si yo tengo más conocimiento, soy más cercano al pastor, bueno, lo que sea que usted piense en este momento, bueno, Dios lo está preparando a usted para su momento. Amén. O puede que usted no vaya a llegar ahí, pero el proceso que Dios quiere, o Dios lo tiene para eso, y véalo como algo grande, algo que Dios tiene para usted, y es un regalo excelente, un regalo poderoso en Dios. Sí. No todos tenemos la humildad para reconocer que no todos vamos a ser solistas en la obra de la vida, ¿sí? En una orquesta hay chelos, hay contrabajos, hay violines, ¿sí? Y generalmente, ¿quiénes son los que hacen los solistas? Las primeras líneas la primera fila, todos esos son los solistas, y no todos tenemos a veces la capacidad de decir, bueno, yo voy a estar en la segunda fila y tal vez nunca voy a ser un solista, pero siempre tienen que haber guitarras que acompañen para que otras tengan brillo. Y uno también tiene que reconocer eso. Que el Señor en algún rol de nuestra vida nos puso ahí como segunda fila. Y eso es humildad y hay que reconocerlo. También pasa que ya a veces nosotros llegamos a un punto de nuestra vida donde hay que formar otros ministerios, y resulta que yo le enseñé canto, vamos a poner ese ejemplo, a una chica de la congregación, y esta chica empieza a crecer y, mejor dicho, ella empieza a lograr todos los sueños que yo tenía, y sube mucho más de lo que nosotros esperábamos, que eso pasa muchísimo. Hay ministerios musicales que empezaron mucho después de nosotros, pero que han estado ahí firmes, y el Señor los empieza a llevar a otros lugares. Uno debe ser humilde también para decir, hey, me siento orgulloso de este ministerio, los vi crecer, qué bonito que estén surgiendo nuevos ministerios, porque a veces también, y a nosotros nos ha pasado, vamos a hablarlo sinceramente, que cuando nosotros empezamos, siendo muy niños, había gente que desde el principio no me gusta, canta no sé cómo, él hace no sé qué, o sea, criticaban, y empezó el Señor a bendecirnos, y ya después esas mismas personas a atacarnos también, porque no tenían la humildad necesaria para decir, bueno, es el momento de ellos, el Señor los va a bendecir. Y ya también a nosotros nos ha pasado que hemos tenido que hacer lo mismo. Pero eso nos lo enseñaban en la casa, porque fue lo tomamos como enseñanza. Lo que en un momento hicieron con nosotros que no fue tan bueno, que cuando nos veían cantar nos señalaban, estos como cantan de feo, no son de mi gusto.
o ellos van a cantar y ponían algo otra persona para que no... Para no darnos el espacio. No darnos el espacio a nosotros. Y nosotros siendo niños ver eso, que lo hacían de frente, o sea, ustedes no van a cantar porque van a cantar tal persona. Sí. Y nosotros, y cuando nosotros, mami, mira lo que nos hicieron, porque éramos unos niños, y mi mamá, tranquilos hijos, tranquilos. Llegará su momento, llegará su tiempo. No fue este, fue otro momento. Y nosotros tener como la madurez a través de la enseñanza de nuestra madre, bueno, si nos calmamos y ya Dios tendrá un espacio para nosotros. Otra cosa muy bonita que nos enseñaron fue reconocer lo bonito de la gente, lo bonito de los ministerios. Si ves a alguien mejor que tú, acércate y dile, lo hiciste bien. O enséñame. Exacto, porque y eso lo enseñaban en la casa. Mi mamá me dijo eso, o sea, nuestros padres nos dijeron eso, es que yo los amo, por eso que hicieron y que sembraron en nosotros. Porque mi mamá siempre nos decía, Camilo, si usted ve yo toco el piano, si usted ve a alguien que toca mejor el piano en una iglesia, escuchándolo, acérquese y dígale que le enseñe. Pero primero felicítelo, que lo hace bien. Y así crecí. Y siempre lo hago, siempre lo hago. Cuando yo veo a alguien que lo hace mejor que yo me le acerco, lo hiciste muy bien, eres excelente, enséñame cómo lo haces. Y eso en cierto modo le suma a uno, porque cuando uno no reconoce y se represa todo eso, se estanca uno. Bloquea la bendición. Bloquea el crecimiento. Y ya cuando uno pasa a ese tipo de comportamiento, hasta ahí llegaste. Total. Pero cuando usted reconoce y pide que le enseñen, usted crece, usted crece, usted crece, usted crece. Y nunca se estanca. Eso es súper importante. Yo tengo aquí un versículo que encontré en Primera de Reyes 18, 44, 45, que es el momento después de que Elías hizo ¿cuánto llevamos? Sí, que Harold nos dijo. Ok. Ya bastante tiempito vamos culminando. Que el fin es que sea corto. Bueno, ya creo que nos pasamos mucho. Pero no pasa nada, pues a veces sí, ojalá disfruten mucho esta conversación. Llegan hasta aquí. Sí, no lo adelanten, por favor. Y es el momento en que Elías hace el altar y el Señor responde con fuego. Luego de esto viene un momento donde Elías ora para que haya lluvia. Sí, después de muchos años muchos años, pasan varios años donde no llueve porque Elías oró para que no lloviera. Y él llega al momento donde va a orar para que vuelva a llover. ¿Sí? Y es este versículo, el verso 44 y 45, que dice: a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. O sea, la palma de la mano. Y dice el siguiente versículo: aconteció, estando en esto, la inmensidad. En la inmensidad era una nube, sí. Y dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Entonces, de lo pequeño de una nube como la palma de la mano de un hombre, lo dice así la Biblia, vino lluvia y cayó lluvia. Y dice la palabra, gran lluvia, o sea, fue, digámoslo, una tormenta de algo tan pequeño, de algo diminuto que Elías vio, que Elías empezó a ver. Entonces empezó a ver cómo el milagro iba llegando, y yo lo reflejaba eso que es nuestra vida, que Dios nos da un comienzo pequeño y lo podíamos enlazar con la vida del hombre, de estar en la barriga de nuestra mamá, de empezar a crecer, de tener crecimiento, y Dios cada día que pasan los años nos va dando más y más oportunidades de crecer hasta llegar a ser una lluvia, una grande lluvia, como lo dice ahí la palabra de Dios. Ahorita tú me decías, perdón, amor, tú me decías que cómo fue mi experiencia. Bueno, mi vida también fue así, tal cual. Nací en un hogar cristiano, me enseñaron los valores cristianos, amar el servicio. Yo he visto videos y mi mamá siempre me cuenta, bueno, era exageradamente pegado a ella, y ella siempre ha participado de la alabanza, siempre ha cantado en las convenciones, en algún programa, en alguna congregación, y yo siempre tenía que estar ahí cogido de ella. O sea, ella si subía a cantar, yo tenía que subirme, y yo me he visto en videos así,
donde yo tenía que estar ahí, ¿sí? Donde desde pequeño, desde niño, he tenido la experiencia de estar ahí, de estar donde Dios me quiere tener, ¿sí? Y yo veo y analizo eso y a mí me parece increíble ver cómo Dios cumple las promesas, que ustedes lo decían hace un momento, como Dios cumple las promesas que le hace a uno siendo un niño, ¿sí? Yo obviamente en ese momento de eso no lo recuerdo, pero iban pasando los años y siendo un niño de 7, 8 años, 9 años, ya el Señor me permitía poder servir en la iglesia, poder... ¿Qué fue lo primero que hiciste en la iglesia? Bueno, no, de cantar en el coro, pero la primera experiencia que tuve así como ya de tener que hacer algo ya era dirigir el coro de niños. Y yo era un niño y dirigía el coro de niños. Yo también dirigí coros de niños. Y eso a mí me parecía algo hermoso. Y yo en ese entonces ya desde ahí lo recuerdo. Y yo decía, Señor, permíteme vivir más experiencias así en ti. Y he llegado a dirigir el coro en un encuentro nacional. Entonces, me parece increíble el sentir que Dios, siendo un niño, me hizo promesas que hasta hoy las estoy viendo cumplirse. Es que Dios determina el tiempo, lo que tú decías del proceso de un bebé, ¿sí? O sea, que todos empezamos de la misma manera y Dios determinó un tiempo, o sea, 9 meses. Y mira que todos los niños últimamente hemos tenido casos muy cercanos de que el bebé llega antes de tiempo, 6 meses, 7 meses, y tan duro que es para un niño esto sobrevivir, todo el sufrimiento que le genera a su mamita con la ansiedad de tenerlos en la casa, pero no se puede porque llegó antes de tiempo. Entonces como que todo lo que se sale del tiempo que Dios determina de alguna forma, así no sea por nuestra culpa, sino algo muy circunstancial, todo de alguna forma genera problemas. Así es. Y eso nos pasa a todos. Sí, si uno se adelanta al tiempo que Dios ya determinó, por eso la palabra de Dios dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y a veces uno toma eso como, bueno, voy a valorar mejor el tiempo, pero no solamente es valorarlo o cuidarlo, sino entenderlo también, entenderlo. Entonces hay que pedirle al Señor eso, lo que tú decías, que nos ayude a entender el tiempo que Él ya determinó para la causa y el propósito que tiene con nosotros. Así es, hay varias historias bíblicas de las pequeñas cosas que Dios usa para convertirlas en grandes, los 5 panes y los 2 peces. Muchas historias bíblicas donde encontramos que lo pequeño Dios lo convierte en algo grande. Hay un versículo. Ovejas en Rey de Israel. Ajá. Un niño que tiraron al río y libertó al pueblo de Israel de Egipto. Así es. Amén. No, es que así tiene que ser y así son los procesos en Dios y para llegar a lo grande definitivamente tenemos que experimentar lo pequeño. Total. Y vivir Dios lo pequeño. Mismo, o sea, vino así acá como un bebé y nos libertó a todos. Yo invito a que en este momento eso que tienes y eso que el Señor te ha dado lo cuides, así sea pequeño, sea muy pequeño, lo cuides para que sea algo grande en las manos de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar por el ministerio. Y que Cami diga algo así para concluir que está aquí con nosotros, aprovecharlo y que nos dirijan una oración para esas personas que han estado aquí escuchando y han sido tocadas por estas palabras que se han dicho. Yo encontré un versículo en Zacarías que dice así literalmente, los pequeños comienzos. Y es porque... Zacarías 4:10. Sí, 4:10, sí, si mal no estoy. Y es porque el pueblo estaban haciendo los cimientos del nuevo templo y el pueblo se burlaba como que no, eso no va a llegar a ningún lado. Hoy es el templo que está y es lo que vemos, pero ellos todos decían, no, eso va a ser imposible. Y a Zacarías el Señor le dice, ese pequeño comienzo en algún momento es el que va a demostrar a todo el mundo lo grande y el plan cumplido. Ese versículo dice que los mismos que se ríen del pequeño comienzo son los que se alegrarán. Y disfrutan de eso. Y disfrutan de eso. Wow. Y es real, o sea, es como que los mismos que te señalan
después tienen que decirte, hey, bueno, a nosotros nos pasó con una de las canciones que el Señor nos permitió grabar. ¿Cuál? Hoy traigo mi corazón. Que están pitándonos aquí que terminemos. Ya. Pero cuando el Señor me regaló Hoy traigo mi corazón, que se la mostramos a algunas personas, muchas personas nos decían como, ay no, sí está bonita, así como, así como por dejar. Pero después esas mismas personas tenían que, muchos años después, el Señor me ha hablado muchísimo a través de esa canción que yo en algún momento no quise valorar. Y es como que las mismas personas que a veces quieren hacer que esa semilla no florezca, después se van a refugiar en la sombra del árbol frondoso. Frondoso, así es. Que el Señor quiere que seamos. Qué bonito todo. Bueno, muchachos, y si las personas que pudieron ver el podcast llegaron hasta aquí y no leyeron, no fueron adelantando, sino que lo vieron completico, fue porque algo se pudo sembrar. Y bueno, y si hay algo, y también pueden que encontremos personas que no les guste, pero que alguna palabra se les haya quedado. Amén. Porque muchas veces uno escucha cosas que no me gusta lo que está diciendo, pero alguna cosa tiene que decir que va a ser para aprendizaje del oyente. Así es. Entonces, que todo esto que se está haciendo, muchachos, se torna en bendición. Vemos que se crea mucha clase de contenido, pero poco contenido provechoso para el alma. Y esto que se está haciendo es en pro de eso. Cosechar, cultivar, abonar en la vida de una persona que necesita escuchar estos mensajes. Amén. Y también agradecemos a los muchachos que están detrás de cámaras. Así es. A Harold, al hermano que lo viene a acompañar. Que bellos, tomarse también el tiempo, separaron un tiempo para acompañarnos, y eso lo valoramos demasiado. Amén. Entonces vamos a orar agradeciéndole al Señor por todo esto. Qué bonito, muchachos, y gracias por invitarme. A ti, Cami, gracias. Entonces, bueno, vamos a orar. Sí. Amén. Yo, ustedes, los tres. Los tres, oremos. Listo. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta Cristo, oportunidad por haber estado de aquí, exponer el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor. Y porque sabemos que tienes un propósito con las personas que están escuchando este episodio, Señor. Y permite que alguien que haya escuchado estas palabras pueda sentir en su corazón que hablaste directo a su mente, es muy grande, y que esa palabra haga el efecto que tú deseas, Señor. Que seamos de bendición, que ayudemos, Señor, los que están alrededor, y tú cumplas tu propósito eterno y poderoso en nosotros. Amén. Amén, muchachos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Únete a esta conversación, compartamos criterios, hablemos de lo eterno. Algo más podcast.